Bueno, ministro, se va consolidando la línea de gobierno en lo que tiene que ver con la recuperación de las personas privadas de libertad. Y yo creo que se ha avanzado muchísimo. Nosotros avanzamos primero hacia disminuir y terminar con el hacinamiento, y en la medida que eso fue posible, es posible una política de progresividad basada en el trabajo y el estudio. Y hemos firmado muchos convenios que ayudan al trabajo de las personas privadas de libertad, como firmamos hoy con OCE, que hace una donación de computadoras y de materiales que sirven para la capacitación en el pueblo logístico, pueblo industrial, de CONCAR, y sirve para quienes van a salir a trabajar tengan mayor capacitación, así que esto es muy bueno. Ministro, ¿se está pensando en las tobilleras para salidas transitorias también en estos momentos? Las tobilleras, nosotros cuando empezamos a pensar en ellas, se trataba precisamente para facilitar el trabajo de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, que iba a ser muy bueno. Luego, con el Poder Judicial, pensamos en hacer una experiencia piloto en casos de violencia doméstica. Fue lo que se hizo, salió bien, sigue saliendo bien la ampliación y nos permite pensar en eso, sí. No estoy diciendo que ya lo vayamos a hacer, sí que empezamos a pensar un proyecto en ese sentido. En los casos de violencia doméstica, ¿se han colocado tobilleras en otros departamentos, no solo Montevideo y Canelones? No, la experiencia piloto fue en Montevideo y después la extendimos a Canelones y San José, pero no más todavía. Ministro, ¿cuántas hay actualmente? Y eran 150 al principio, ahora se han incorporado más para llegar a Canelones y San José. Nunca se usaron las 150 simultáneamente. No se llegó a usarlas simultáneamente, sí a usar una cantidad de esas ¿Y cuando se piensa en características. utilizarlas para salidas transitorias, se está pensando según el delito que haya cometido, por ejemplo, la persona o el perfil que tenga? No, la salida transitoria la determina el juez, la justicia, y las medidas sustitutivas también la determina la justicia, y muchas veces las medidas sustitutivas son prisión domiciliaria o de características similares. Es en ese caso que se piensa la posibilidad de usar la tobillera. Ministro, ¿cuántos presos están saliendo con la nueva ley? ¿Cómo? ¿Cuántos presos así tienen salidas laborales con la nueva ley? No, la nueva ley lo que habilita es a que la autorización la den las autoridades del INR. Antes salían a trabajar con la ley anterior autorizados por los jueces. Lo que pasaba era que a veces se demoraba la decisión y se perdía la oportunidad del trabajo. Entonces ahora la toma la decisión las autoridades del INR y es más ágil, pero se sigue saliendo como se salía antes. ¿Y cuántos presos son, ministro? No sé exactamente, pero los que están trabajando dentro y fuera de los establecimientos de rehabilitación son más de la mitad, pero no todos trabajan afuera, muchos trabajan solo en los establecimientos de rehabilitación. ¿Se ha notado algún cambio entre lo que era la salida autorizada por el juez y la salida que autoriza el Instituto Nacional de Rehabilitación? Me refiero a alguna reincidencia mayor o menor. No, los cambios que se han notado son positivos porque no se pierden oportunidades como se perdían antes. Del punto de vista de si la salida se utiliza para delinquir, no. Es más, yo creo que en ningún momento se utilizaba para delinquir. Podía haber presos que delinquían en salidas transitorias no laborales, pero en salidas laborales no. Ministro, hoy en Matutino se menciona las bandas de menores que asolan, por ejemplo, el barrio de Maroñas. ¿Están así, digamos, con lo que sucede con los tatitos teóricamente?
Bueno, ha habido en distintos barrios menores que tenían un nombre que los identificaba, y generalmente se habla cuando tienen el nombre. En otros casos no tienen nombre y también delinquen. Lo que se ha notado es una disminución de la delincuencia de menores. Eso tiene que ver con dos cosas, creo que ya lo han dicho operadores judiciales y fiscales. Una es terminar con las fugas. De 1000 fugas por año a poco arriba de cero, hay una diferencia muy grande. Y otro es la ley que se aprobó en el marco de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que era establecer un mínimo de 1 año de internación para quienes habían cometido rapiña, homicidio, copamiento, secuestro o violación. Sumadas las dos cosas, hubo una disminución muy importante. El otro día yo escuchaba a un fiscal que decía, la gente decía, 1 año es muy poco. 1 año cuando quien tenía varias rapiñas y salía en 1 mes o 2 meses, o incluso se hacían autor de homicidios que habían cometido mayores porque la pena iba a ser muy menor, el año ese es menor para quien está en libertad. Para un menor que tiene que estar 1 año no es tan menor y pesa mucho más de lo que parece. Entonces esas dos cosas han llevado a una disminución importante. Puede ser que entre los que siguen delinquiendo haya algunas bandas organizadas. Ahí en la zona de Maronias lo que estilaban algunos menores era jugar al fútbol en la calle, y cuando se detenía un auto porque había menores delante o una pelota delante, robaban. Esa era la característica. Los Tatitos están un poco más al este que la curva de Maronias. Trascendió hoy en búsqueda que Joe Biden se habría comunicado con Mujica justamente para confirmarle que en agosto estarían llegando presos de Guantánamo. Este ministerio justamente ha hecho investigaciones al respecto. ¿Qué novedades nos podría dar? Ha hecho investigaciones, pero no es el que decide cuándo llegan. Pero por lo que se habló cuando fuimos a Estados Unidos, a Washington en mayo, no me parece que vayan a venir en agosto. No soy yo el que tiene que opinar de esto, pero no creo que vengan en agosto. ¿Y cuando llegue se sabe dónde van a estar recluidos? No van a estar recluidos porque llegan con un estatus de refugiado y los refugiados no se los recluye. Se trata de integrarlos a la vida normal, darle capacitación para el trabajo, aprender el idioma. No es un estatus de prisionero, es todo lo contrario. Así que por lo tanto no están recluidos en ningún lado. ¿Por qué usted no cree que vayan a llegar en agosto? Porque no coincide con lo que se habló. Yo estaba presente cuando se habló y no se habló de una fecha que coincidiera con agosto, sino... Pero sí se habló de fechas. No se habló de fechas, se habló de situaciones. Entonces no creo, insisto que yo no soy el que tiene que hablar de esto, así que no es a mí que deben preguntar, pero sí puedo estar equivocado, pero yo creo que no es en agosto, para nada. Es por los trámites del Congreso, que tiene 30 días para aprobarlo. Pueden aprobar la salida, lo que no necesariamente le tienen que poner fecha inmediata a la salida. ¿Y cuáles son los pasos siguientes a la aprobación? Yo no sé. Yo les dije que yo no soy el que tiene que hablar de esto. Ustedes me hicieron una pregunta concreta que yo respondo en la medida que lo que escuché no coincidía con esa fecha. Ministro, ¿qué se sabe del procedimiento policial que un maestro denuncia como abusivo en los últimos días? Bueno, eso mismo, que el maestro lo denuncia como abusivo y que la policía no lo cree como abusivo. Tengo un informe de la policía que es diferente, por lo tanto abrimos una investigación administrativa y una investigación de asuntos internos. Cuando la investigación termine sabremos quién estaba en lo justo.
Ministro, ¿han habido más denuncias acerca de malos tratos policiales? ¿Se ha conocido algún otro detalle sobre estos temas? ¿O ha habido alguna modificación en lo que es la actitud de la policía respecto de los ciudadanos? No ha habido modificación. Yo he leído en la prensa de una denuncia en el interior del país. No tengo denuncias concretas que hayan llegado al ministerio. A veces leo informes de prensa, pero eso no se ha traducido en denuncia. Según el carácter de la denuncia que aparezca en la prensa, nosotros actuamos de oficio. Si es una situación grave, si tiene visos de credibilidad. Si no lo tiene, no, esperamos que no hagan la denuncia.